El tercer punto propuesto a nuestro invitado, el licenciado Alberto Villasana, posterior al tema del anticristo y el falso profeta, es la descripción de la situación geopolítica, económica, mundial, que haga posible la aparición y el emerger de estos dos personajes claves para este momento de la historia. Pregunta Enrique Torres. ¿El nuevo orden mundial, con un solo gobierno global, será de perfil ideológico capitalista salvaje, comunista, socialista o de la teología de la liberación? ¿Y por qué? ¿Qué cree usted? Muy buena pregunta. De hecho, ese nuevo orden mundial será capitalista y comunista al mismo tiempo. ¿Posible eso? Poca gente lo ha estudiado, pero el marxismo fue financiado por el alto capitalismo. ¿Por qué? Porque los dos persiguen lo mismo, es decir, crear en la tierra un paraíso mundano, un paraíso horizontal, sin referencia a Dios, autónomo de Dios, centralizado, socialista y ateo, pagano. Y nos encontramos, si uno ve, por ejemplo, quién financió a Marx, pues lo financiaron grandes banqueros. ¿Quién financió el bolchevismo? Pues judíos házaros con mucho dinero desde Nueva York. ¿Quién financió el terrorismo o las brigadas rojas? Pues los grandes capitalistas. Finalmente, el comunismo ha sido usado por la alta finanza mundial para alcanzar sus objetivos, que es someter al mundo, someterla bajo ese yugo comunista. Cuando cae en 1985 el muro de Berlín, se difunde la idea de que ha fracasado y ha colapsado el marxismo, nada más equivocado. A partir de ahí se difundió más. Todas las estructuras mundialistas hoy día, la ONU, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, son de corte marxista. Toda la ideología es netamente marxista. La ideología de género que se difunde hoy día obedece, entre otros, a Antonio Gramsci, con su idea de construir el lenguaje para deconstruir lo social, la familia, y poder debilitar el tejido social e implantar más fácilmente el marxismo. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues va a ser esa amalgama de capitalismo y de marxismo con una alta tecnología. Florecilla Santiago pregunta, ¿qué piensa del comunismo en América Latina? Bueno, de cualquier comunismo es, como decíamos, es una utopía, es una ideología que quiere prescindir de Dios, quiere llevar al bien de lo material, a esta sociedad sin clases, en donde se promete que eliminando la propiedad privada, eliminando la lucha de clases, eliminando el mercado, el hombre va a ser feliz. Y eso pues obviamente va en contra de la naturaleza humana, de la dignidad de la persona, y es una utopía, es decir, nunca ha funcionado. Creo interpretar la pregunta de Florecilla Santiago y soy más específico. ¿Qué rol juega el comunismo del siglo XXI como ideología reencauchada en nuestros países latinoamericanos y la imposición del nuevo orden mundial o el gobierno único mundial? Juega el mismo rol que ha jugado siempre, el de engañar a la gente con una falso utopía, con un populismo, y decir que eso va a hacer que la sociedad y la política sean mejores. Esto más bien está demostrado que ha sido lo contrario. Ahí donde se ha implantado la teología de la liberación o el marxismo, la gente ha quedado más empobrecida y más resentida. El mensaje del marxismo es de odio, no es de amor, no es de reconstrucción social y de fomento de la riqueza y de la propiedad privada y de la competencia. Al contrario, es de más sometimiento.
Rosa Vargas pregunta, ¿qué papel desempeña Donald Trump en estos últimos tiempos? Bueno, afortunadamente Donald Trump ha venido a retrasar un poco más el tema, por ejemplo, de la guerra. Hace poco acaba de firmar un acuerdo con Putin para que Estados Unidos y Rusia no entren a la guerra destruyendo Siria, que ese es el gran plan que tenía antes Obama y Hillary Clinton. De hecho, es la CIA y Estados Unidos y los servicios de inteligencia occidentales los que crean el Estado Islámico, el ISIS, al igual que antes fue creado, por ejemplo, Al-Qaeda, también por la CIA y por los servicios occidentales como una falsa bandera. Osama Bin Laden, el famoso disque ideador de los atentados contra las Torres Gemelas, Osama Bin Laden en realidad era un agente doble de la CIA. Dentro de la CIA era conocido como Tim Osman, ese era el nombre que él tenía dentro de la CIA. Igualmente, una vez que fracasa, digamos, aparentemente Al-Qaeda, con Al-Qaeda se crea, y con ayuda del Mossad israelí, el ISIS, el Estado Islámico, como una bandera falsa para tener una justificación de crear un polvorín en la región, un polvorín que implique a la OTAN, que implique a Israel, que implique a Arabia Saudita y a Irán, y se le conoce como la estrategia del avispero, ¿no? Tú creas ese avispero y una vez que está ya todo preparado, le das un golpe y todas las avispas crean un caos. Es una técnica militar. Pues lo mismo se estaba haciendo con el caso de Siria. Y de hecho, tanto Obama como Hillary Clinton trataron en diversas ocasiones de provocar a Putin para que Putin comenzara la guerra. Putin afortunadamente no se dejó caer en esa provocación, se supo escapar magistralmente de todas esas provocaciones, solucionó las controversias y gracias a eso hoy día no tenemos guerra aún. Y Trump viene a ser de esta misma corriente de Putin, o sea, es una persona pacifista, aunque sabemos que el Deep State, o sea, los que quedaron, que además están muy resentidos por haber perdido las elecciones, es gente muy rencorosa, sobre todo Hillary Clinton, y muy poderosa, y tiene muchos intereses en el complejo, en la industria militar. Entonces, van de alguna manera a llevar a Trump a la guerra y a Putin, pero hasta ahora no lo han logrado. Entonces, creo que fue bueno. Por otro lado, fue también bueno que llegara Trump porque él inmediatamente empezó a defender la vida, cortando los fondos públicos que se le daban a Planned Parenthood para financiar el aborto, por ejemplo. Mientras que Hillary Clinton había prometido que si ella llegaba a ser presidente iba a aprobar el aborto de nacimiento parcial, que es algo realmente satánico. O sea, cuando el bebé está naciendo, en ese momento le clavan una espada en la cervical y lo matan y termina de nacer muerto. Ese es el partial birth abortion, lo que Hillary Clinton propuso y prometió que iba a aprobar en todo Estados Unidos con financiamiento público de llegar a la presidencia. En cambio llega este personaje que defiende la vida, corta el financiamiento público al aborto, ya logró ahora en el G7 que se quite aborto dentro de lo que es salud reproductiva, y es una persona que simpáticamente está volviendo a Dios a los Estados Unidos. Es una persona muy religiosa que se pone a rezar en cuanto hay alguna amenaza de guerra, se pone a rezar, convoca a los pastores de diversas religiones y en la Casa Blanca se ponen a hacer oración para que esa amenaza o ese desastre como el que hubo hace poco, una gran ciclones, tormentas que inundaron Estados Unidos, se pone a rezar para que Dios intervenga y ayude a la gente que está damnificada, ¿no? Resulta interesante y de pronto curioso que un mexicano
diga esto de Trump Bueno, cuando sus políticas de inmigración son las que se conocen. Pero bueno, tiene, sigamos, perdóneme, a la siguiente pregunta sí, sí. que tiene que ver con la anterior. Pregunta Gladys Zapata Fajart. ¿Qué piensa de Putin? ¿Qué papel desempeña Rusia en los últimos tiempos? ¿Y si es Putin quien iniciará la Tercera Guerra Mundial? Bueno, sí, tiene que ver con lo mismo. Putin es un personaje moralmente bueno, moralmente muy aprobable. Tiene grandes políticas, por ejemplo en Rusia, también en contra del aborto, en contra de las uniones homosexuales, porque él quiere una Rusia fuerte y él dice, pues los homosexuales no se reproducen, yo quiero familias, quiero Rusia fuerte, igual que Trump quiere una América, Estados Unidos fuerte, pero a la vez quieren la paz, no quieren que haya guerra. Lo mismo es el caso de Putin, también una persona muy religiosa, una persona que va diario a misa, que se va de retiro cada 6 meses, que tiene toda una disciplina personal, es por muchos sentidos admirable. Sin embargo, pasa lo mismo que en Estados Unidos. Hay ese deep state, esa gente muy poderosa que está interesada en que haya una guerra y que lo que hasta ahora se ha demostrado es que quieren provocar una primavera árabe en Rusia, quieren provocar que haya un conflicto en Ucrania, quieren provocar a Putin para que sea él quien comience la guerra. Y bueno, si vemos las escrituras, si leemos el profeta Ezequiel, sabemos que efectivamente Rusia será quien, queriendo o no, comience la guerra. Tal vez suceda como la Segunda Guerra Mundial comenzó con un asesinato, ¿no? Probablemente también aquí suceda algún evento, alguna provocación en la que Putin finalmente diga, bueno, si quieren guerra, va a haber guerra y yo la voy a comenzar. De hecho, el proyecto es un plan por el cual Rusia abre 3 frentes. Uno es invade Europa, el segundo frente es invade Ucrania y el tercer frente baja a atacar Israel, que es el que está descrito en el capítulo 38 de Ezequiel. Ya para terminar, Arturo Jesús Salvador pregunta, ¿cuándo y cómo cree será la plena manifestación del anticristo, el que quiere ser adorado como Dios por toda la humanidad, engañada y entregada a sus mentiras? Bueno, ya lo hemos comentado, la manifestación pública del anticristo vendrá al final de la guerra. Es la persona que firmará el acuerdo de paz, que pondrá fin a la guerra, es el personaje que volverá a, digamos, crear una condición de paz mundial y propondrá ya después de eso una serie de medidas para solucionar el colapso financiero. Es decir, será el personaje que después de la guerra venga a solucionar los problemas más acuciantes de la humanidad. Por eso es que la humanidad, digamos, la mayoría, lo acoge como el gran líder, el gran salvador, el gran Mesías que estamos esperando, bueno, que están esperando los judíos y otras religiones. Nosotros sabemos que el verdadero Mesías es Jesús, pero muchas religiones están esperando ese Mesías. Ese Mesías aparece en el escenario mundial después de la guerra, es el que firma el acuerdo de paz. ¿Algo más que agregar a este tema de la realidad geopolítica del mundo que haga propicia la aparición del anticristo y del falso profeta? Pues no, es básicamente el tema de la guerra el que va a propiciar el que se dé esta llegada del anticristo y de todo su gobierno mundial como una solución al caos que vivirá la humanidad en ese momento. Hemos hecho un recuento de todo lo que presupone el viaje, el itinerario que hemos de vivir los fieles en este tiempo conocido como el final de los tiempos. Primero hemos tratado de establecer con claridad meridiana que nos encontramos efectivamente en el final de los últimos tiempos,
hemos mostrado que hay unos dos personajes fundamentales para este tramo del camino, como es la aparición del falso profeta, el anticristo, y también hemos visto cuál ha de ser el panorama socioeconómico y político mundial que haga propicia y posible la aparición de estos dos personajes. Pero llegamos al momento que a nuestro modo de entender es el mensaje más fuerte que tenemos que transmitir el día de hoy, y es el de los cielos nuevos y la tierra nueva. En definitiva, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y la manera como la iglesia remanente hoy tiene que prepararse para la llegada de este acontecimiento. Hacíamos un paralelo entre lo que significa los dolores de parto para una mamá que lleva 9 meses esperando a su criatura y en los últimos días y tal vez horas, pues tiene que estar sometida a los dolores que implica el parto. Pero luego de que la criatura nace, esos dolores son olvidados. Y ya con la criatura en los brazos, pues todo es alegría e empieza una nueva historia, un nuevo ser ha llegado al mundo, con todo lo que esto implica. De esto vamos a hablar en esta parte final de este especial. Para ello me permito leer Apocalipsis capítulo 21, versos 1 al 5. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar no existe ya. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. Y oí una voz potente que decía desde el trono: esta es la morada de Dios entre los hombres. Él habitará con ellos, ellos serán su pueblo, y el mismo Dios estará con ellos. Él secará todas sus lágrimas, y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes pasó. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y agregó: escribe estas palabras, son verdaderas y dignas de crédito. Esto para introducir la serie de preguntas que venimos presentándole al licenciado Alberto, como producto de la participación activa y generosa de nuestros teleamigos, a quienes convocamos para aprovechar este momento y que formularan sus preguntas a nuestro invitado. Señor Villasana, yo hago nuevas todas las cosas, dijo el que estaba sentado en el trono. ¿Qué cree que significa esto a nivel sociopolítico y a nivel humano y personal? Bueno, significa que Jesús viene a renovar el mundo, a hacer que este mundo sea como Dios lo planeó desde el origen, con Adán y Eva, un mundo donde iba a haber santidad, donde iba a haber paz, donde iba a haber armonía. Eso pues ya conocemos la historia, como por el pecado, por el demonio, por la historia de Adán y Eva que caen. La humanidad a lo largo de toda su historia ha venido cada vez deteriorándose más hasta el punto que ya estamos pues inundados de corrupción, inundados de falsedad, de violencia, de una serie de situaciones que pues es necesario que Dios intervenga en la historia para poner un alto y renovar todas las cosas y hacer como debieron de haber sido. Esta transformación de esta realidad que estamos viviendo a los cielos nuevos y tierra nueva es obra de la parusía, el retorno glorioso de Cristo. Cristo viene a 4 cosas, básicamente. Primero, a derrotar al anticristo y al falso profeta y a todo este gobierno mundial anticristiano que será impuesto en el mundo, a restaurar la Eucaristía, que habrá sido suprimido por el anticristo 3 años y medio antes, y viene a inaugurar su reino en el mundo, este reino de paz, de justicia, de amor, de santidad. Y cuarto, viene a restaurar la naturaleza humana misma, porque si bien con su pasión, muerte, resurrección, si bien con la vida de la gracia volvimos a nacer a Dios, sin embargo,
la naturaleza humana todavía sigue herida por el pecado. Es decir, muchos de los dones, más bien todos los dones preternaturales que el hombre tuvo al inicio se perdieron. Entonces, ahora con la parusía, el retorno glorioso de Cristo, Cristo nos va a dar esa integridad humana que se tuvo en el inicio y todos esos dones preternaturales, además de completar los dones sobrenaturales que tenemos. Entonces, la misma naturaleza humana va a ser transformada y eso hará que, si el mal no va a ser del todo suprimido, pero sí su influjo se reducirá enormemente, de tal manera que no tengamos más este pecado social que existe actualmente y que el personal se reduzca y podamos vivir en santidad, en amor, en justicia, en paz. Podemos decir entonces que los tres enemigos de la carne de alguna manera serán limitados a uno. El mundo será favorable a la humanidad. El demonio estará atado, como lo dice la Escritura. Estará atado por 1000 años. Y de alguna manera el pecado y la concupiscencia estarán en su mínima expresión, aunque se mantendrá, porque en ese entonces morirán las personas, aunque mueran longevos, pero igual morirán, luego entonces el fruto del pecado existirá. La enfermedad y la muerte es uno de los padecimientos que tenemos, herencia del pecado. Entonces se entiende que aquellos que nazcan en este mundo nuevo, esta tierra nueva, pues sí, vivirán más, no habrá esta enfermedad y esta muerte como la presenciamos hoy día. Decíamos y titulábamos esta parte del especial Cielos Nuevos y Tierra Nueva, pero realmente la verdadera noticia es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es el momento culmen, la cosa más importante que puede acontecerle a la humanidad. ¿Qué tan cercanos estamos a este momento? Bueno, estamos cercanos a lo que es previo a la gran tribulación, que es la guerra, que bíblicamente hablando es lo que sigue después del retorno del pueblo judío a Palestina, que fue en 1948. Lo que sigue por delante es la guerra de Ezequiel, guerra de Gog y Magog, también se le puede llamar, e inmediatamente el inicio del gobierno mundial del anticristo, el cual somete a los cristianos a una persecución, pero esa persecución finalmente es una bendición, porque acaba purificando al resto fiel, a ese grupo de fieles que se mantienen en la gracia, en los sacramentos y se fortalecen espiritualmente. Y ese periodo de prueba dura 7 años, ¿no? Preceden a la parusía inmediatamente. Entonces, ¿qué tan lejanos estamos? Bueno, pues al menos 7 años y lo que se adelante del periodo de la guerra que está descrita en el profeta Ezequiel y que seguramente va a ser muy corta de tiempo. Entonces, todo esto se va a dar muy rápido. Podemos decir que estamos muy cercanos ya al retorno glorioso de Cristo. Esta pregunta, aunque tiene más que ver con las comunidades autosuficientes y lo que ha de hacer la Iglesia remanente para cumplir su misión de ser custodios de la Eucaristía, comunidades eucarísticas, sobre la situación política y económica. ¿A partir de qué momento, desde que se dé el colapso económico, qué medidas se deben de tomar para atravesar esa crisis? Bueno, muy interesante pregunta. Yo creo que ese colapso económico está ya muy cercano, porque todo el sistema bancario financiero se basa en la suposición de que la gente no llegará el día en que la gente quiera retirar su dinero al mismo tiempo. Esa suposición es gratuita y es falsa, porque si hay un pánico por algún gran acto terrorista o por un inicio de guerra, viene el pánico, todo el mundo va a retirar su dinero y se va a enterar con la noticia de que no hay nada, que es $100,000 en una cuenta bancaria. Pues no es nada más que 100,000 bits de computadora. Pero si eso se esfuma, de hecho ya ha sucedido,
se colapsa todo. Entonces, a nivel material, pues sí hay que prepararnos en la medida en que uno pueda, con economía autosuficiente, autoproducción, economía solidaria, redes de trueque, cosas que han existido en un pasado, por ejemplo, en las reducciones y en otros lugares en donde la gente se reúne para intercambiarse bienes. Tú mencionabas las primeras comunidades, por ejemplo, dice la Biblia, cómo los primeros cristianos se reunían y ponían todo en común. Eso, bueno, lo valioso de eso es que es fruto de la caridad. La caridad les llevaba a eso, a poner todo al servicio de los demás y a vivir en esas comunidades en donde Jesús, Eucaristía, estaba al centro. Entonces había un bienestar material y espiritual. En la medida en que podamos nosotros ir haciendo eso, tener autocultivo, tener autosuficiencia, tener redes solidarias de trueque, dinero real, por ejemplo, monedas de plata, que tienen su valor en sí mismo, no como los billetes, que no es más que un papel pintado. La plata, el oro, es dinero real. En la medida en que podamos tener un ahorro en dinero real, también vamos a sobrevivir, sobreguardarnos a ese colapso, ¿no? Pero lo principal es la preparación espiritual, sin duda. Yo me pregunto, ¿cómo ha de ser eso de que Dios haga nuevas todas las cosas? Sabemos que este es un tiempo de purificación física, de transformación de la naturaleza, de eventos cataclísmicos, de eventos climáticos, de eventos astronómicos, de transformaciones sociales muy fuertes que golpean la economía de las familias, que golpean la misma estructura de las familias. Así que el ser humano, el individuo, el alma va a estar sometido y golpeado en su parte física, pero también en su parte espiritual. Yo le mencionaba algunas a lo largo de las investigaciones que vengo realizando en los últimos años, y algo hablábamos en una entrega, un programa anterior, sobre que de alguna manera se abre en el plano terreno una realidad sobrenatural. Cuando usted hablaba de la batalla final, de los ejércitos del bien y del mal, pues eso presupone una acción física natural de un evento sobrenatural. Yo haré nuevas todas las cosas, dice el Señor. Podríamos decir que efectivamente en el plano natural de las cosas ordinarias que podemos percibir por los sentidos, seremos golpeados, transformados, purificados, pero también de alguna manera se abrirá, digamos así, una compuerta, una realidad, un portal, no sé cómo llamarlo, de orden sobrenatural que haga posible que Dios cumpla con esa promesa. ¿Qué opinan? Las dos cosas. Por un lado es la nueva realidad espiritual, fruto de esta transformación que Cristo viene a operar en la naturaleza humana y en el orden mundial. Y lo otro es en el plano, digamos, material físico, que podríamos más o menos paragonar a lo que fue el diluvio. O sea, el diluvio fue un parteaguas, fue un borrón y cuenta nueva, un comenzar desde cero de una humanidad que ya se había corrompido y pervertido al punto en que, como dice el capítulo 6 del Génesis, los hijos de Dios, es decir, los demonios, materializándose, se mezclaban con las hijas de los hombres. O sea, ¿a qué punto llegó que Dios dice, me arrepiento de haber creado al hombre? Y Dios decide mandar el diluvio para acabar con toda esa situación. Entonces podemos imaginarnos cómo fue el diluvio, cómo toda la tierra se cubrió de agua y cómo después de que las aguas comienzan a descender, digamos, nace una nueva humanidad, no solamente espiritual, porque Noé, digamos, sirve de filtro a toda la maldad que existía,
sino también espiritual, es decir, una nueva creación, es una recreación, ¿no? No sabemos cómo eran los continentes, las tierras, antes del diluvio. Y sin embargo, ahí comienza una nueva realidad. Podemos decir, ahí hubo también tierra nueva. Entonces, aquí va a ser igual. Es decir, hay un momento en que Jesús viene no solamente a derrotar al anticristo, sino a acabar con toda esta humanidad. Viene a llevar a cabo el juicio a las naciones, que es muy importante distinguirlo del juicio universal. El juicio a las naciones lo lleva a cabo desde el Monte de los Olivos, el mismo lugar, por cierto, en donde habló del discurso escatológico. Ahí lleva a cabo el juicio a las naciones y divide las ovejas de los corderos, divide las naciones que siguen a Dios, las naciones que han seguido al anticristo, y digamos que dice San Pedro que todo este mundo perecerá por el fuego. Entonces, si el primer mundo pereció por el agua, este mundo perecerá por el fuego. Pero a los fieles, a los seguidores de Jesús, los preserva de esta destrucción que es de origen divino realmente, y en un momento, decir, igual que bajaron las aguas, ahora podemos decir, pasa el fuego que destruirá este mundo, y nace un mundo totalmente nuevo, renovado, o sea, un paraíso, por así decir, un vergel, que Dios vuelve a recrear el mundo. Entonces, es difícil imaginarlo, pero así es una recreación de la naturaleza humana y de todo el mundo entero. Hablemos de eso, de la naturaleza humana. Si hemos de ser receptores, los que aspiramos a llegar a ese momento precioso de la historia de la salvación, de una tierra nueva, de un cielo nuevo, necesariamente tendremos que ser hombres y mujeres nuevos. Claro. Eso implica casi que necesariamente que la tribulación ha de ser la ocasión por medio de la cual la humanidad que logre pasar la prueba de la tribulación será santificada en vida. ¿Qué crees sobre? Así es, los que estemos en vida, dice San Pablo, seremos transformados. Entonces, hay por un lado esa purificación, que es una purificación en el amor, una purificación en la fe y en la esperanza, pero también aquellos que logren llegar, digamos, al final de esta tierra y que vayan o vayamos a pasar a la tierra nueva, ahí habrá una transformación espiritual en la que recuperaremos todos los dones preternaturales que tenía el hombre. Es algo que tampoco es posible imaginar, pero por ejemplo, no solamente el Génesis, sino el Popol Vuh y algunos otros libros de otras religiones nos hablan de que al inicio los primeros seres humanos, por ejemplo, el Popol Vuh dice que el hombre podía ver de lejos. De lejos es hablando del mundo entero. Y dice que cuando los hombres se rebelaron a los dioses, ¿no? Porque es el lenguaje que usaban ellos, el hombre ya empezó a no ver más allá de sus narices, ¿no? Eso pues es la caída al pecado original para nosotros, es la pérdida de la gracia, de la amistad con Dios, la expulsión del paraíso. Cada una de las religiones lo explica de una manera, pero en el fondo es lo mismo. Es decir, nos alejamos de Dios, cortamos con esa amistad. Ahora la volvemos a recuperar y Dios nos vuelve a dar gratuitamente el regalo de todos los dones que perdimos con el pecado. Eso es la situación de quien entre a la tierra nueva. Hay un llamado del cielo para la iglesia en este momento, de hecho para la iglesia remanente, y es la de quienes estén llamados y posibilitados para eso, constituirse en comunidades fraternas, autosuficientes, eucarísticas, porque son los custodios de la Eucaristía, a imitación de Hechos de los Apóstoles, donde al principio los primeros cristianos compartían todo lo que tenían, lo vendían y lo hacían común.
¿Cuál cree usted que debe ser para este tiempo, para estas personas y comunidades que están en posibilidad y llamadas a hacerlo, los criterios que tiene que tener una comunidad de estas características? Bueno, lo primero es poder tener una autosubsistencia, como se tuvo aquí en América Latina, las famosas reducciones de los indígenas, organizados con grandes mentes con doctrina que se tenía en la iglesia, ¿no? Básicamente, digamos, auspiciadas por los jesuitas, grandes sacerdotes que hubo, y que organizaron estas comunidades de indígenas en donde ahí había todo tipo de producción, de cultivo, de cría de animales. Entonces había todo tipo de trabajos que eran en beneficio de la propia comunidad. Por eso eran reducciones, porque no eran autosuficientes, no tenían que depender de fuera. Y al centro estaba la evangelización, estaba la Eucaristía, estaba todo el aspecto espiritual. Es el llamado que tenemos en este momento para quien pueda hacerlo, porque seguramente así será como en el reino, en la tierra nueva, se va a vivir. Se comenzará nuevamente con ese tipo de comunidad, de caridad, de solidaridad social. Pero vaya, quien no esté en posibilidades de hacerlo, bueno, tiene ya la posibilidad de ser solidario con los pobres, de predicar la palabra, de hacer una serie de actos difundiendo el mensaje y tratando de vivir con el espíritu de las comunidades de reducción, las comunidades de autosuficiencia. Lo importante es tener la actitud de hacerlo. Ya en qué medida uno pueda irlo implementando con otros para aterrizarlo, para hacerlo real, bueno, pues eso ya cada uno tendrá que ir viendo. Pero se trata de, escuetamente, salvar el pellejo, o se trata Claro, de salvar el alma, o ambas cosas. Ambas cosas. Se trata, por un lado, decir, a ver, ¿cuánto más puede el dólar subsistir? No mucho tiempo. Yo creo que el dólar está hoy día, la deuda soberana de las naciones es una burbuja inmensa que en cualquier momento esa deuda soberana se va a colapsar. No habrá dólar que pueda aguantar toda esa deuda. Y eso pues, va a afectar el peso y va a afectar a todas las divisas. Entonces, en la medida en que podamos ir viviendo de autosubsistencia, de trueque, de solidaridad, vamos a poder prepararnos a eso, ¿no? Ir ahorrando en monedas de plata, de oro, los que puedan, para reiniciar un nuevo sistema de trueque que evite que nos metan en un sistema artificial biotecnológico, como es el microchip o el Bitcoin o todos esos inventos que no son más que humo. Y en lo espiritual lo mismo, saber que pues ya no es simplemente el ir a misa los domingos o cumplir con ciertos, sino se trata realmente de vivir en el cristianismo, tratar de imitar a Jesús y tratar de vivir con ese espíritu renovado en oración continua. Las dos cosas son un reto. Enrique Torres sigue preguntando, ¿quiénes son los apóstoles de los últimos tiempos y cuál es su misión después del aviso? Y respecto al aviso, sería bueno que profundizáramos un poquito en este tema, del cual no se ha hablado. Bueno, los apóstoles de los últimos tiempos son aquellos que se hayan consagrado al Inmaculado Corazón de María para difundir el reino de Jesús en la sociedad, en el trabajo, en la familia. Esos son los apóstoles de los últimos tiempos, aquellos que tienen la certeza, la convicción de que Jesús está pronto a venir. Luis María Grillón de Montfort hablaba sobre ellos y era mucho más específico. No solo circunscribía su condición a la consagración, que de hecho es una condición, sino que le adjudicaba unas funciones y un papel especial para ese tiempo. Sí, eso ya será fruto de un llamado específico de algunos que tengan la posibilidad de dedicarse
a anunciar el reino que ya está próximo. ¿Tiene que ver con el aviso? Tal y como lo plantea la pregunta, Enrique. No, no tiene en sí mismo, no tiene nada que ver. Una cosa son los apóstoles de los últimos tiempos, que son marianos, son consagrados, son dedicados a difundir el reino, a preparar la inminente llegada de Cristo. Y otro es el aviso, que es un tema que se refiere, digamos, como una última campanada que Dios va a dar al mundo, a la humanidad, de que se están ya acercando los tiempos de la purificación. Entonces, este aviso es una iluminación interna de la conciencia, fruto de un evento cósmico, pero de origen sobrenatural, por el cual vamos a poder vernos a nosotros mismos como Dios nos ve. Normalmente nosotros no conocemos nuestra alma, el estado de nuestra alma, qué tan cerca o alejados estamos de Dios, el fruto de nuestros vicios y pecados, todo eso, esa realidad del alma es como una radiografía del alma. Entonces, cada uno en un breve lapso de 15, 20 minutos tendrá esa iluminación interna. Eso es el aviso. Y eso, bueno, ¿en qué momento vendrá? En el momento de mayor confusión, seguramente de pánico, de colapso financiero, de una guerra mundial, cuando la gente esté temblando y diciendo qué está pasando, todo se colapsa. En ese momento Dios nos regalará esa iluminación interna para que a partir de ella, viendo el estado de nuestra alma, nos acerquemos más a Dios. Si bien habrá quien se endurezca más y se vea ya tan mal que diga yo no puedo responder a esa invitación de Dios y yo sigo todavía más anclado, pero ya no habrá medianías, habrá ya o el bien o el mal, blanco o negro, pero no un gris. En estos últimos 7 años que usted ubica, después de la firma del pacto, ¿tiene usted ubicado el momento aproximado de la ocurrencia del aviso y por ende del gran milagro? No es posible saber, dado que en las Escrituras no hay ninguna referencia al aviso. El tema del famoso aviso, milagro y castigo viene en algunas revelaciones privadas, pero no hay nada en la Biblia que nos pueda decir esta referencia se refiere al aviso. Alguno erradamente lo relaciona el aviso con el sexto sello del Apocalipsis, pero realmente no, esta persona no sabe ni siquiera lo que es el sexto sello del Apocalipsis. Recuérdenoslo, ¿cuál es? ¿Qué habla? ¿De qué habla? O sea, el Apocalipsis de San Juan nos habla de siete sellos. Esos 7 sellos son los primeros 4, corresponden a los 4 jinetes del Apocalipsis, el caballo blanco, el caballo negro, el caballo rojo y el caballo amarillo. Cada uno de esos jinetes, de los 4 jinetes del Apocalipsis, representan una situación, a excepción del primero, que el blanco, que representa al anticristo. Y los otros 2 es la situación de la guerra, el colapso financiero, el hambre y la muerte. Después viene el 5.º sello, que es la persecución contra los cristianos por parte del anticristo. Y el 6.º sello es todos los fenómenos cósmicos a los que se refiere Jesús en el discurso escatológico, cuando dice que el sol se oscurecerá, la luna se tornará en sangre, las estrellas se enrollarán en el cielo y vendrá una sacudida universal. Y después viene el 7.º sello, que es el silencio. Dios hace silencio por media hora. Entonces, pero gratuitamente algunos dicen que este 6.º sello, estos fenómenos cósmicos, desastres cósmicos, tienen relación con el aviso. Esa relación es gratuita, es injustificada y para mí equivocada. Una última pregunta para este tema. Un creyente de sus características, conocedor de tantas revelaciones y de tantos hechos,
¿qué consejo puede darle a los que escuchan este programa para que aseguren que sus pasos los lleven a ese cielo nuevo y a esa tierra nueva anunciados, que podremos ver posiblemente en esta misma generación? Bueno, el consejo que daríamos es, por así decir, el mismo que da San Juan Bosco. Él tuvo una visión que nuestro Señor le dejó ver. Él veía un mar en una tempestad terrible y una barca que estaba a punto de hundirse. Y nuestro Señor le dice, esa barca es mi iglesia, que está a punto de perecer. Y en ese momento dice San Juan Bosco que surgieron dos columnas del mar. Y dice, pero con estas dos columnas mi barca no se hundirá. Y esas dos columnas son el rosario y la Eucaristía. Podemos decir que la barca en este momento no solamente es la iglesia de Jesús, sino que es toda la humanidad, toda la civilización está a punto de hundirse. Pero para nosotros los creyentes, y la mejor manera de prepararnos es con eso que San Juan Bosco, que Jesús recomendó, que es el rosario, la Eucaristía, y en general la oración, estar en gracia, en amistad con Dios, y con la paz y la certeza de que habrá una salvación selectiva de los fieles, de aquellos que permanezcan fieles a Dios, fieles al Evangelio, fieles a la tradición, igual que hubo una salvación selectiva en Egipto, cuando vino la destrucción del ángel exterminador, y aquellos que pusieron la sangre del cordero en los dinteles, en las puertas, no les pasó nada. Igualmente podemos tener la certeza de que hoy día seremos salvados por Dios, teniendo ya no la sangre del cordero, sino teniendo al cordero mismo con nosotros, la Eucaristía, y a la Madre del Cordero, que es la Santísima Virgen. Yo diría además, y me gustaría conocer su opinión, si está de acuerdo o no, que además de estas pilares, que efectivamente lo son, la conciencia de la altura de los tiempos es algo fundamental. Yo he escuchado a muchas personas, incluso que pastorean, sacerdotes, directores de grupos de oración, que no entienden, comprenden ni aceptan que estamos al final de los últimos tiempos. Entonces, eso de alguna manera los pone en una situación de relajamiento en donde dicen, sí, si lo dice la Escritura algún día sucederá, pero no es ahora. Tal vez lo verán mis hijos y mis nietos, pero no es conmigo. Así que además de esos dos pilares, está la toma de conciencia de que estamos al final de los últimos tiempos. Y por eso la pregunta, una persona conocedora como usted de esta realidad, pues qué consejo concretamente le da. Ya lo ha planteado con el tema de las columnas, pero el conocimiento es fundamental. El conocimiento es básico, porque Jesús nos invitó a estar atentos a los signos de los tiempos, no nos invitó a despreocuparnos y a ser incrédulos, nos invitó a estar atentos, y dice, igual que ustedes ven que se juntan las nubes, el cielo se oscurece y puedes estar seguro de que va a llover, ¿no? O él pone otra serie de metáforas, de parábolas, ¿no? Igual que puedes deducir que con esta neblina, con estas nubes va a llover, pues igualmente hay una serie de signos de los tiempos que nos está diciendo que están ya muy cercanos lo poco que falta, según las Escrituras, que va a suceder después de que se inauguran la parte final de los últimos tiempos, que fue en 1948. Según nos acercamos, en este caso, a lo que viene, que es la guerra mundial, la guerra de Gog y Magog, descrita en Ezequiel 38, con todo lo que trae de colapso financiero, de hambre y de pestes y de otras pruebas propias de una guerra. Entonces, pues quien no vea que ya el rompecabezas ya está armado y está todo ya puesto para que esto suceda, pues es porque no quiere ver, simplemente. Lo grave es como la avestruz que mete la cabeza para no ver el coche que la va a aplastar. Lo grave es que es la realidad de la inmensa mayoría
de creyentes y de la inmensa mayoría Así de es, seres humanos en el lamentablemente. planeta. Pero mira, no, déjame decirte, yo cuando comencé a estudiar y difundir estos temas hace un poco más ya de 20 años, la gente desconocía completamente. Ahora me maravilla cuando doy alguna conferencia o las respuestas, las preguntas mismas que han llegado, cómo esto revela que ya mucha gente conoce estos temas. Si acaso le quedará alguna pequeña duda sobre algún punto, ¿no? Pero en general, y de hecho uno de los signos de los tiempos, según la Biblia, es que el conocimiento aumentará. Y eso es lo que estamos viendo, cómo el conocimiento de estos temas ha aumentado muchísimo. Y seguramente según se acerquen los acontecimientos, este conocimiento se difundirá mucho más rápidamente, sobre todo gracias a iniciativas como es Teleamiga, ¿no? Que se encarga de difundir estos temas. ¿Algo más que agregar a este tema de cielos nuevos, tierra nueva, la parucía del Señor? Pues no, simplemente que esa es la esperanza que debemos de tener, ¿no? Pongo yo el ejemplo de cuando todas estas noticias empiecen a salir, va a dar la sensación de que la humanidad está entrando a un túnel oscuro. Ahí en ese momento lo importante es ver la luz que está al final de ese túnel y que es la que nos habla de una realidad superior, infinitamente mejor de la que estamos viviendo actualmente. Y esa es la esperanza que nos debe dar tranquilidad y paz para cruzar por ese tiempo que Dios permite. Y aunque todo sea oscuridad y ni siquiera se ve el puntico blanco, tenemos que tener la certeza de que ese puntico blanco ahí está y alcanzaremos Así es, a verlo. cielos nuevos y tierra nueva. Un mensaje final, pero por favor dirigido a nuestros pastores, a los obispos, a los cardenales, a los sacerdotes. Pues la invitación es que los pastores estudien estos temas, conozcan se estos abran temas. a esa realidad. Así es, sí. Yo he dado conferencias en seminarios a teólogos o a gente que se está preparando al sacerdocio y les he expuesto, les he explicado el Apocalipsis, todo lo que dicen los padres de la iglesia, que todos ellos fueron milenistas y conocían perfectamente el rapto, la parucía, todo. Se perdió por X razones en la historia de la iglesia y se ha vuelto a rescatar ahora gracias al padre Manuel Lacunza, a seguidores como Antonio Van Richtel, como el padre Leonardo Castellani. La invitación es vayan a estos autores y estudien para que puedan saber en qué nos encontramos y poder orientar a la Grey. Tenemos entendido que en México se está organizando un acto de reparación muy importante que Así bien es. valdría la pena que nuestros países lo acogiésemos como un ejemplo a seguir. Cuéntenos sobre este tema, en ya para México finalizar. hay la convicción de que mucho de la violencia que se ha desatado en el país, tanto asesinato, tanta mal que hay actualmente, es debido en gran parte al aborto que se aprobó en la Ciudad de México, además del culto a la muerte y de otras cosas que realmente han hecho que la gente se aleje de Dios. Y Dios está muy agraviado, sobre todo porque allí en la Ciudad de México vive la Virgen María, la presencia real de la Virgen está en esa ciudad en donde se aprobó el aborto y de donde se ha difundido tanto mal, tanta corrupción. Y entonces se está organizando un gran acto de reparación y desagravio y de consagración de la nación mexicana. Se va a hacer el rosario, se va a hacer la misa y se va a hacer una peregrinación por las calles con el Santísimo y con flagelantes y penitentes que vienen desde Taxco. Taxco es muy conocida porque en Semana Santa salen estos penitentes que hacen una penitencia realmente, van descalzos, con rollos de espinas, se van flagelando, van sangrando realmente en Semana Santa por alguna intención específica, ¿no? En este caso es por desagravio, por el aborto y por todo esto que ha sucedido en México. Pues bien, muchísimas gracias por su presencia entre nosotros, por transmitirnos estas verdades eternas, por ser portador de esta
esta noticia, para muchos, de esta noticia alegre. Es fundamental que tomemos conciencia. Me parece que hay una palabra que puede resumir en gran medida lo que usted viene a transmitirnos, y es conocimiento. En la medida en que tengamos acceso a ese conocimiento, en la medida que tomemos conciencia de la altura de los tiempos, podremos obrar conforme el Divino Espíritu de Dios quiere. Así es, el actuemos. triunfo vendrá solamente en la medida que nos adhiramos a la verdad. La verdad es la que tiene que triunfar. Hoy día está, entre comillas, triunfando, o que nos han querido imponer una serie de falsedades, como la ideología de género y otra serie de verdades falsas, entre comillas. Tiene que volver a triunfar la verdad que deriva de la revelación divina y de la naturaleza humana. Así que tenemos que proclamar esa última palabra de la Sagrada Escritura, Maranatha, ven Señor Ven, Jesús. Señor Jesús. Pero tenemos que prepararnos para ello, y el conocimiento juega un papel fundamental Es clave en este sí, paso. Así es. Amigos, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos especiales. Nuevamente reiterarle a nuestro muy querido y admirado invitado su participación, esa luz eterna que nos vino a compartir, y que sea el Señor Jesucristo, la Santísima Virgen María, guiándonos y bendiciéndonos en este tramo final, que no es otra cosa que el momento anterior a una cosa grandiosa y maravillosa, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga.